Good morning, students. Welcome to our English class. Let's go to start. Muy bien, chicos. El día de hoy vamos a hablar sobre el present simple. ¿Dónde lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar para hablar de hechos, actividades o rutinas que hacemos en el día a día. Así que presta mucha atención que vamos a ver algunas normas que hay que seguir para aplicar el present simple. Muy bien, hablemos del simple present. Lo utilizamos para expresar hábitos y rutinas, hechos generales, acciones repetidas o situaciones, emociones y deseos permanentes. Recuerda, cuando uses los siguientes subject pronouns, I, you, we, they, nuestro verbo queda en su forma infinitiva. Mientras que al usar he, she o it, nuestro verbo cambia de la siguiente manera. Vamos a ver 4 tips. 1. Si el verbo termina en B labial, D, E, F, G, K, L, M, N, P, R, T o W, agregamos al final una S. Número 2. Si el verbo termina en doble S, doble Z, SH, CH, X u O, agregamos al final ES. Número 3. Si el verbo cuyo infinitivo termina en consonante más Y, esta se convierte en la vocal I y se añade ES. Y número 4. Si el verbo cuyo infinitivo termina en vocal o diptongo, agregamos al final una S. Muy bien, chicos, ahora ya sabemos algunas de las normas y vamos a verlo con algunos ejemplos. Presta mucha atención a los ejemplos para que luego puedas practicar tú en casa. Vamos a practicar algunos examples en affirmative sentences. Cuando utilizamos los subject pronouns I, you, we, they, recuerda que nuestro verbo queda en la forma infinitiva. Ejemplo: I work in an office. Yo trabajo en una oficina. You read books. Tú lees libros. We live in Ica. Nosotros vivimos en Ica. The children eat in the house. Los niños comen en la casa. Cuando utilizamos los subject pronouns he, she o it, vamos a agregar s o de acuerdo al tip siguiendo las reglas. Por ejemplo, Tony goes to the store. En este caso, Tony vendría a ser he. Podrías reemplazarlo por el subject pronoun he. Y le agregamos al final es porque si seguimos los tips, cuando un verbo termina en o, se le agrega es. Anna studies in Ica. Recuerda que Ana puede ser reemplazado por el subject pronoun she. Y le agregamos ies al verbo porque este en su forma infinitiva termina en y. The dog plays in the house. Recuerda que the dog puede ser reemplazado por it, que vendría a ser animal, objeto o lugar. Y a nuestro verbo le agregamos una S. Ahora veamos examples en negative sentences, ejemplos en oraciones negativas. Cuando utilizamos los subject pronouns I, you, we, they, agregamos antes de nuestro verbo el auxiliar don't. Ejemplos: I don't work in an office. Recuerda que el verbo principal se mantiene en su forma infinitiva.
y simplemente agregamos don't al inicio. Iría nuestro subject pronouns, don't, nuestro verbo y el resto de la oración. Igual que en este ejemplo, you don't read books. Tú no lees libros. We don't live in Ica. Nosotros no vivimos en Ica. The children don't eat in the house. Ahora vamos a ver cómo utilizamos nuestro simple present en oraciones negativas con he, she, it. Cuando utilizamos he, she, it, agregamos doesn't. Por ejemplo, Danny doesn't go to the store. En este caso, al utilizar estos subject pronouns, el único que va a cambiar es nuestro verbo auxiliar, doesn't. Y nuestro verbo principal se mantiene en su forma infinitiva. Este cambio solo se da en negative sentences. Seguimos. Anna doesn't study in Ica. Nuestro verbo principal se mantiene en su forma infinitiva y nuestro verbo auxiliar es el que cambia. Por eso se le ha agregado la ES. The dog doesn't play in the house. El perro no juega en la casa. Agregamos después del subject pronouns nuestro verbo auxiliar doesn't. Nuestro verbo principal se mantiene en su forma infinitiva y el resto de la oración. Muy bien, chicos, no se olviden que cuando usamos nuestro verbo en simple present con los siguientes subject pronouns queda igual, mientras que cuando lo usamos con he, she, it, vamos a tener que añadirle al final una S, pero lo vamos a hacer con los siguientes tips. Número 1, añadimos una S cuando nuestro verbo va a terminar en estas letras, ¿ok? Segundo, vamos a añadir ES cuando termina en doble S, Z, SH, CH, X u O. Tip número 3. Le vamos a reemplazar la Y. Cuando nuestro verbo termina en Y, la reemplazamos por la I latina y le añadimos la ES. Y tip número 4, cuando termina en una vocal o diptongo, por ejemplo, AY o Y, le añadimos la S. Ahora te toca a ti hacer algunos ejemplos con estos tips que te he dado. No olvides seguir practicando en casa y nos vemos la próxima clase. Goodbye.